¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Informativo. El canal de noticias que te guía diariamente hacia la información más variada e interesante del acontecer nacional. Habría que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que todos los latinoamericanos estamos en presencia de un reordenamiento de los mayores peligros que esta región ha vivido en los últimos 60 años y la única causa es no haber detenido a tiempo al monstruo rojo. El plan va perfecto, ustedes me entienden. Todas las metas que nos planteamos en el Foro de Sao Paulo se han realizado. Vamos mucho mejor de lo que pensábamos, ha dicho Nicolás Maduro mientras toda la región arde en disturbios y saqueos. Se trata del dictador de Venezuela asumiendo parte de la responsabilidad de la tragedia que ha sumido a Latinoamérica en caos. Es el criminal reconociendo sus crímenes. Pero no se trata de nada nuevo. Esta es una receta raída y desgastada, en muchos casos fracasada, que se ensayó una y otra vez en la región con el propósito de entorpecer el avance de millones hastiados del tercermundismo. Se alzaba la sensación de que de este lado el mundo no quería avanzar y jamás lo haría, como si fuera una región primitiva, tosca y atrasada. Pero realmente aquello solo era una fachada. Detrás de los movimientos espontáneos y que presuntamente obedecían a la voluntad romántica de los pueblos, que ahora se reivindicaban frente a los opresores de siempre, lo que ciertamente existía era una agenda bien diseñada, milimétricamente montada desde La Habana. El viernes, la copresentadora sustituida del programa televisivo The View, Ana Navarro, hizo una afirmación absurda mientras hablaba con el senador estadounidense Rand Paul, quien se encontraba como invitado. Dijo que Nicolás Maduro no es socialista, es un criminal corrupto y verdugo que está martirizando de hambre a su pueblo. Además, continuó diciendo que el sistema económico de Venezuela no es socialista. A pesar de la afirmación ridícula de Navarro, el socialismo es, de hecho, el sistema económico que destruyó a Venezuela. Y la razón por la cual Maduro ha tenido que aplastar a nuestra oposición reside en las políticas socialistas que implementó junto con su predecesor ya fallecido, Hugo Chávez. Quédate con nosotros porque ahora es que se pone bueno, pero antes de comenzar no olvides suscribirte al canal. El socialismo, en pocas palabras, es un sistema en el que los medios de producción están socialmente controlados. En la práctica, esto significa que las empresas son propiedad del gobierno y controladas por él. Por lo tanto, no existe un país socialista o capitalista puro o de mercado libre, sino naciones con diferentes grados de socialismo y capitalismo, como lo han demostrado numerosas clasificaciones de libertad. Venezuela es lo más cerca de complementar el control gubernamental total, aparte de Corea del Norte. Fidel Castro ya no está, pero la franquicia se mantiene viva y fuerte, ya no monopolizada por el Foro de Sao Paulo, sino ahora en manos de también el incipiente Grupo de Puebla, compuesto por los enemigos naturales de la libertad en las Américas. No es casualidad que hoy arda Chile, luego de un gesto de honestidad por parte del gobierno de Sebastián Piñera y luego de que el canciller chileno propusiera medidas más tajantes frente al régimen de Maduro, como un bloqueo naval. Tampoco que ya se haya incendiado Ecuador y que ambos estallidos sean respaldados por los comunistas y la izquierda latinoamericana. No lo es el burbujeo en Perú y que en México los narcos se articulen con el Estado para someter a la población desamparada. Luego de una amplia historia de conspiraciones e incesantes conflictos por parte de la izquierda para plagar el continente de agitadores y subversivos, habría que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que los latinoamericanos estamos nuevamente en presencia de un peligroso reordenamiento de las mayores amenazas que esta región ha vivido en los últimos 60 años. No solamente ha sido honesto Nicolás Maduro, el segundo hombre del chavismo y capo venezolano, Diosdado Cabello, también ha tenido un momento de franqueza en medio de este caos. Al cierre de una marcha realizada por simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, Cabello dijo: "Lo que está pasando en Perú, Chile, Argentina, Honduras es apenas la brisita y viene un huracán bolivariano.
Nosotros no estamos aislados en el mundo, por el contrario, Venezuela cada día está más consolidada. Con respecto a las confesiones de altísimo nivel en el chavismo, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos publicó un oportuno comunicado. Las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas. Las brisas bolivarianas a las que ha hecho referencia Cabello han traído desestabilización, agresiones, narcotráfico, fallecimientos y corrupción. Las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio. Urge tomar acciones para neutralizar el tumor bolivariano que ya se ha esparcido y amenaza con volver a teñir de rojo a toda Latinoamérica. Maduro es un criminal no porque quiera serlo, sino porque debe mantenerse en el poder. Los líderes malvados por sí solos no son suficientes para causar una crisis como la de Venezuela. Hay muchos criminales que no son socialistas y están en el poder por todo el mundo. Arabia Saudita y Rusia están liderados por personas que cometen terribles violaciones de los derechos humanos, pero ninguno está experimentando una crisis masiva de refugiados, hiperinflación ni hambruna. Esto se debe a que a pesar de las terribles acciones de Putin y la familia real saudí, no han implementado las políticas socialistas de Maduro o de Chávez. Pero a pesar de esto, nada será suficiente para que la periodista Ana Navarro llame a las cosas por su nombre. En cambio, ella usó la excusa probada y fallida de "eso no es socialismo real". Probablemente ella evita la palabra para no tener que reconocer el fracaso de las políticas que los candidatos presidenciales que el Partido Demócrata presenta para el 2020, como Elizabeth Warren y Bernie Sanders, apoyan bajo el llamado Green New Deal. Esta lista de deseos de políticas supuestamente ambientales incluye políticas tales como hacer que el gobierno federal contrate a millones de estadounidenses, controle los alquileres, una expansión sin precedentes de los programas de asistencia social, aumento del salario mínimo y nacionalice la industria de la salud y probablemente la industria energética para cumplir con los objetivos de emisiones. Todas estas políticas están sacadas directamente de las políticas de Chávez y de Maduro. Por otra parte, vale la pena recordar que en 1982, en Ecuador, regido por el gobierno conservador de Osvaldo Hurtado, se implementaron ajustes económicos tutelados por el Fondo Monetario Internacional. Las medidas derivaron en fuertes protestas, disturbios y saqueos. Otras revueltas azotaron en México en 1981 y a Perú en 1982, cuando se impuso el paquetazo fondo monetarista, como llamó la izquierda a las medidas de Balaunde. Costa Rica lo sufrió e igual el presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, cuando políticas de austeridad sugeridas por el Fondo Monetario provocaron un estado de sitio y represión en Brasil. Alfonsín en Argentina lo vivió y años después, en un arrebato de honestidad, la misma expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy candidata a la vicepresidencia, confesaría: "Yo quiero ser absolutamente sincera. Este es un manual de instrucciones políticas para saqueo, violencia y desestabilización de gobiernos y tiene su historia. Y la verdad es que tampoco fueron muy espontáneos todos aquellos saqueos que terminaron, sí, muy mal, y que obligaron la salida anticipada del doctor Alfonsín. Todos sabemos que fueron provocados". Al respecto, en un importante artículo, la investigadora y escritora venezolana Thais Peñalver escribió: "Por primera vez en la historia se develaba que los movimientos terminados en azo no eran otra cosa que el contenido de un manual de agitación comunista, y quien lo reconocía era nada más y nada menos que una presidenta que lo había utilizado, revelando además que ese manual existía en Argentina desde la década de los 80. La agenda se importó a República Dominicana bajo la presidencia de Jorge Blanco en 1984, y un tiempo después Fidel Castro diría: "Ya ha habido algunos estallidos sociales porque en Santo Domingo se produjo un estallido social. No un estallido catastrófico todavía para el sistema, pero se produjo un estallido social.
Cuando el Fondo Monetario obligó al gobierno de Santo Domingo a aplicar determinadas medidas, se produjo lo que pudiéramos llamar una insurrección espontánea en República Dominicana. El gobierno se vio en la necesidad, en la muy triste y muy censurable necesidad, de lanzar las tropas, los soldados y la policía contra el pueblo. No crean que eran revolucionarios, eran hombres, mujeres, adolescentes, amas de casa, gente sencilla del pueblo que se lanzaron a la calle espontáneamente. Luego concluiría: es probable y posible que un estallido social derive hacia una revolución, y entonces he dicho en algunas de esas entrevistas, estallidos sociales generalizados de carácter más bien revolucionario. Estallidos que deriven en una revolución. A los adalides de la izquierda, como lo fue Fidel Castro y lo es hoy en proporciones muy menores, eso sí, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se le hacía difícil resguardar la confidencialidad del libreto. Ya no es un secreto ni puede apuntarse como teoría de histéricos que muchos de los movimientos sociales que han marcado la historia americana con intimidación jamás fueron espontáneos, sino que obedecieron a los esfuerzos del castrismo por subvertir a la región. Venezuela particularmente sufrió el monstruo de una forma letal durante los últimos días de febrero de 1989. El episodio conocido como el Caracazo fue el primer gran golpe que padeció el legítimo gobierno de Carlos Andrés Pérez, dispuesto y obstinado en su voluntad de alejar a Venezuela del modelo rentista y acercarla a la modernidad. El gobierno de Pérez, que había sido electo 83 días antes por el 52.89% de los votos, jamás se recuperó, y las manifestaciones, enturbiadas por el ruido inherente a la presencia de caribeños con francotiradores en los barrios de Caracas, funcionaron de hervidero para que años después la democracia venezolana resistiera 2 embates por partes militares golpistas afines a La Habana. Fin de la historia. No olvides compartir y comentar.